Universidad de La Sabana y el tema que les voy a exponer el día de hoy es queratitis herpética. Si de pronto durante la charla hay alguna interferencia o algo con el internet o con las diapositivas, por favor me lo hacen saber. Bueno, entonces esta es la bibliografía en la que basé la exposición, principalmente en el artículo de la Sociedad Colombiana de Oftalmología publicado en el 2018 sobre una revisión de la literatura de la queratitis por herpes simple, la guía... Cami, qué pena interrumpirte. Sí. Creo que no sé, creo que no se cambió la diapositiva o no sé si es solo a mí. Ahí la estoy cambiando. No, a mí también se me quedó como en el inicio. En la como... primera. Ajá. Ahí ya cambió. Ahí, como ustedes pueden observar, solamente un ahí, montaña a muy pocos kilómetros. Ahí estamos en la segunda. Sí, pero ¿lo tienes en modo presentación, Cami? ¿O lo tienes como... O sea, no lo has puesto en modo... Pues yo lo veo que no está en modo presentación. espérenme a ver si... Ahí la están viendo. Ahí estamos en la segunda. Sí. Si la cambio ahí, ¿la ven cuando estoy cambiándola? No, pues yo sigo en la segunda. Ahí. No, Cami. Y la otra cosa es que como que no se ve en modo presentación. O sea, yo no sé si es solo a mí. Sí, a mí tampoco se me ve en modo presentación. Espérate, vuelvo a desactivarla. Es que es probable que estés compartiendo solo la presentación y no como la pantalla completa. Y ahí la comparto como en... Hay como donde uno le da a compartir sí, pues pantalla. como pantalla o lo que sea, en la parte derecha aparece como PowerPoint. Entonces ahí puedes como cargar la presentación. Ya va. Espérense un segundito. Creo que ya. Ahí ya se ve, si quieres cámbialo a ver si se ve perfecto. Ajá, sí, ahí ya está correcto. Listo, Cami, súper. ¿Lo están viendo completamente? Sí. Sí, perfecto. Y se ve perfecto. Listo. Sí, Entonces perfecto. cualquier otra, pues algún inconveniente me avisan, por favor. Bueno, entonces esta fue la bibliografía donde tomé la información para la exposición. Principalmente fue del artículo de la Sociedad Colombiana de Oftalmología publicado en el 2018. También la guía pues, de práctica clínica de la Academia Americana de Oftalmología publicada en el 2014, algunos artículos sobre la fisiopatología y unos reviews del 2018, pues con base al HEDS y lo que se ha estudiado para el tratamiento después de este estudio. Bueno, en cuanto a la epidemiología, tenemos que la queratitis herpética es producida por el virus del herpes simple, que es un virus de doble cadena que pertenece a la familia de los herpes viridae y a la subfamilia de los alfa herpes viridae. Los tres miembros de esta familia pues van a ser el virus del herpes simple tipo 1, el herpes del simple tipo 2 y la varicela zoster. Tenemos que se han descrito 8 tipos de herpes virus y los cuales se han visto en mayor relación con infecciones oculares van a ser el virus del herpes simple tipo 1 y tipo 2. Estas infecciones oculares pues se va a presentar más que todo en hombres, tiene una mayor prevalencia en adultos jóvenes y adolescentes, es la principal causa de ceguera corneal unilateral en países desarrollados y se estima que más o menos 500.000 personas en los Estados Unidos
tienen pues queratitis herpética y el tratamiento de los casos nuevos y recurrencias de esta enfermedad le cuesta a Estados Unidos alrededor de 17.7 millones anuales. Se desconoce el impacto de esta enfermedad en los países en desarrollo. Se ha visto que pues en estos países existe un acceso limitado al tratamiento y pues se ha visto que también hay mucha más prevalencia de pacientes inmunosuprimidos y que puede esto llegar a contribuir a una morbilidad visual significativa mayor que pues no se ha estudiado tanto en los países subdesarrollados. Tenemos que las lesiones dendríticas epiteliales representan el tipo más frecuente de esta queratitis pues, herpética, representando más o menos el 56.3% de estas, seguida de la queratitis estromal por herpes, que representa más o menos el 29.5%, y las lesiones epiteliales geográficas, que representan el 9.8%. En cuanto a la fisiopatología, tenemos que pues, el virus del herpes simple es un virus de ADN doble cadena lineal que tiene un tamaño aproximado de 120 a 130 nanómetros, que se compone pues, de un núcleo que contiene el genoma y una cápside que tiene un tamaño más o menos de diámetro de 100 nanómetros, y sobre esta cápside se va a encontrar una estructura que se conoce como el tegumento, que va a estar más o menos como en color verde clarito en la imagen, y este tegumento va a contener enzimas y proteínas importantes que van a servir para la supervivencia del virus. Sobre este tegumento y esta cápside va a estar una envoltura, la cual es pues está compuesta por una capa bilipídica que tiene aproximadamente 12 glicoproteínas, que le van a permitir al virus servir de anclaje y de fusión para pues, su replicación viral. Bueno, en cuanto a la replicación viral, tenemos que pues, lo primero que se va a dar es esa unión de los receptores celulares que se van a unir a la capa bilipídica del huésped a través pues, de las glicoproteínas de la membrana plasmática que ya mencioné. Luego esta cápside es transportada al interior pues, de la célula, donde se va a liberar el ADN en el núcleo, y pues se va a tener todo el proceso de síntesis de la célula y posteriormente se va a iniciar la transcripción y la replicación de este virus. Pues este nuevo ADN que va a salir del núcleo se va a empacar pues en la cápside del virus y va a adquirir pues su potencial infeccioso. Va a ser como un proceso que aproximadamente va a durar de 18 a 20 horas, y ya luego pues se va a expulsar todo este virus pues para generar toda la infección a nivel del huésped. ¿Qué va a pasar? Digamos que lo que mencioné anteriormente es como todo lo que va a ocurrir normalmente de la replicación viral en la célula, pero pues ¿qué va a ocurrir de manera fisiopatológica a nivel corneal para que se genere esta infección? Entonces tenemos que primero, pues el sitio de inoculación primario del virus del herpes simple puede ser piel o mucosas, y esta infección primaria que ocurre en el huésped va a generar una infección que puede llegar a ser subclínica, y la única manifestación que se puede llegar a presentar en el paciente va a ser una blefaroconjuntivitis leve, y pues esta pues puede llegar solamente a autolimitar sin no requerir ningún otro manejo. Sin embargo, para que se genere pues una enfermedad ya mayor instaurada en la superficie ocular, se han definido dos mecanismos principales, que va a ser el directo y el indirecto. En el directo pues va a caer directamente la partícula del virus al ojo, produciendo pues una enfermedad primaria sintomática o sintomática. E indirecto pues el virus va a pasar a la superficie ocular desde otro sitio de inoculación diferente al ojo. Entonces, tenemos que para que pues, el virus del herpes simple cause signos clínicos de infección como tal en la córnea, pues este debe evadir las múltiples barreras que tiene el hospedero, que va a ser la respuesta inmune innata, que va a ser al comienzo de la enfermedad, y posteriormente la respuesta inmune adaptativa, que va a ser retardada resultante pues, de la presentación del antígeno viral. Entonces, ¿qué va a ocurrir? En la imagen pues, se observa en la parte superior el virus del herpes simple, que va a acceder a la célula epitelial de la córnea mediante la expresión de receptores específicos de la glicoproteína, de los cuales algunos de los que más se ha estudiado de sus receptores es la nectina 1. Entonces esta es la que hace parte de la glicoproteína de la bicapa lipídica pues, de la
de las glicoproteínas del virus, va a permitir facilitar la entrada del virus a las células endoteliales y epiteliales, y estas células epiteliales corneales van a iniciar la respuesta del sistema inmune innato a través de la expresión de receptores tipo TOL. Estos receptores lo que van a generar es una activación, una cascada inflamatoria de quimosinas, como lo es el interferón tipo 1, que lo que van a permitir es como limitar esa replicación y mitigar la propagación de la replicación del virus. Sin embargo, pues se va pues a generar toda esta cascada inflamatoria y pues se va a ver acúmulo de macrófagos, neutrófilos, de acumulación también de células natural killer, que pues lo que van a generar, como ya dije, es evitar esa propagación viral dentro del tejido corneal. Ya luego, pues una vez activados los macrófagos, como se ve en la imagen, estos macrófagos van a ser activados a través de los receptores tipo TOL y van a producir también diferentes citoquinas antivirales contra el interferón alfa y beta, que van a también tratar de propagar y controlar esa propagación del virus. Sin embargo, si no se controla de manera inicial toda esta cascada inflamatoria, o si ya se supera esa respuesta innata que se tiene del hospedero, pues se va a generar una mayor propagación de toda esta cascada inflamatoria, y se van a producir adicionalmente citocinas y proteasas que van a degradar la matriz extracelular pues de las células epiteliales, y van a generar pues una cascada o un círculo vicioso inflamatorio que pues va a destruir el tejido, que ya luego pues se va a dar pues toda esa presentación clínica que ya vamos a ver más adelante. Y pues también observamos en la parte de la imagen, en la parte inferior, cómo toda esta cascada inflamatoria de interleuquinas, citoquinas, va también a generar un daño a nivel de los plexos subbasales corneales, generando también daño pues de estos nervios, y pues que ya luego también va a ser muy importante en la valoración del paciente en la lámpara sobre pues si hay o no hipoestesia corneal también. Luego ya tenemos la latencia y la reactivación del virus, que pues realmente digamos que la presentación de la queratitis herpética va a ser más que todo por esa recurrencia, esa reactivación del virus que se tiene, y que pues luego va a generar esas infecciones a nivel corneal. Entonces tenemos que el virus pues puede viajar a través del transporte axonal retrógrado, a través de los nervios sensoriales después de una infección primaria, y se puede alojar en el ganglio trigémino, donde va a permanecer pues latente hasta que éste se reactive. Entonces va a haber ese transporte retrógrado desde una infección primaria ocular, desde una infección oral que se pueda llegar a presentar, o una infección extraocular por vía hematógena. Entonces puede haber ese transporte retrógrado por medio de estas tres vías, y se va pues a alojar en el ganglio trigémino, donde va a permanecer latente. Ya luego van a desarrollarse o a encontrarse dos formas de reactivación que puede generar que ese virus que está latente en el ganglio trigémino se reactive y genere esta infección ocular. Entonces, las dos formas de reactivación es la espontánea y la inducida. Espontánea, en donde no se va a encontrar un factor determinante para generar esa infección ocular, o ya la inducida, que puede estar desencadenada por diferentes factores, como es el estrés, la radiación ultravioleta, la fiebre, la hipotermia, la manipulación quirúrgica del ganglio trigémino, la menstruación o el uso de corticoides. Bueno, ya en cuanto a la presentación clínica, tenemos, como ya lo mencioné, pues digamos que lo primero que se va a dar es esa infección primaria, que es el primer contacto que se tiene con el virus, que usualmente pues puede llegar a ser en la infancia, y esa infección primaria va a estar presentada en el paciente como una blefaroconjuntivitis. El paciente puede llegar a presentar también una reacción folicular tarsal, adenopatías preauriculares y vesículas en piel o en el borde del párpado libre. Si pues esta infección pues primaria pues recurre, o pues lo que ya mencionamos, está pues el virus, se da la infección primaria, el virus queda ahí latente en el ganglio trigémino, se reactiva por diferentes factores o de manera espontánea, se puede generar recurrencia con diferentes presentaciones clínicas
que dependiendo de la capa que comprometa de la córnea, pues va a tener una presentación clínica, entonces puede generar queratitis epitelial si compromete el epitelio, una queratitis estromal si compromete el estroma, o una endotelitis si ya compromete pues ya el endotelio corneal. Sin embargo, pues digamos que estas pueden estar también presentadas de manera conjunta y no solamente de manera aislada. Entonces, esta es, digamos, una clasificación que muestra la guía de la Academia Americana de Oftalmología, dependiendo de la capa de la córnea que comprometa, cómo se conoce su nomenclatura usual, o pues términos adicionales que se pueden llegar a encontrar en la literatura. Entonces, si compromete el epitelio, se conoce como esa queratitis epitelial, o pues una queratitis dendrítica o geográfica, que ya luego más adelante lo vamos a ver mejor. Si compromete el estroma, entonces puede ser una queratitis estromal con ulceración o sin ulceración. Si no tiene ulceración, se puede conocer también como una queratitis no necrotizante, intersticial, o una queratitis estromal inmune. Si tiene esa queratitis estromal ulceración, se conoce también como una queratitis necrotizante, y si compromete el endotelio, pues una queratitis endotelial, o también conocida pues como queratitis disciforme. Bueno, entonces voy a hablar un poco de digamos que la fisiopatología y la presentación clínica de la queratitis epitelial, pues de cada una de las que ya mencioné, queratitis epitelial, estromal y endotelial, para tenerlas más claras. Entonces tenemos la queratitis epitelial. Esta entonces digamos que ocurre dentro de las 12 a 24 horas posterior pues a la infección, a medida que se produce pues la replicación viral. Entonces estas células epiteliales corneales se van a inflamar pues por toda esa cascada inflamatoria que ya mencioné en la fisiopatología, y van a provocar una ruptura de las capas superficiales con una posterior lisis celular, que ya luego pues van a permitir formar unos insitios que se van a asemejar, digamos, al aspecto clínico que vemos en la lámpara, que son las lesiones típicas dendríticas, que van a terminar formando, si hay una progresión de esta enfermedad, en las úlceras geográficas, que pues son también características de esta presentación clínica. Entonces, sin embargo, pues puede estar inicialmente, si en estadios tempranos, se puede evidenciar en pacientes solamente una queratopatía punteada, que como ya lo mencioné, si progresa puede generar pues si confluye, generar una queratitis dendrítica y pues posteriormente una úlcera geográfica. Entonces, estas van a seguir el patrón del plexo subbasal de los nervios corneales para crear esas lesiones ramificadas que vamos a ver en la presentación clínica de esta queratitis. La replicación activa del virus siempre se van a dar en los bulbos terminales, o van a estar dados en los bulbos terminales de las lesiones o de la úlcera dendrítica, que ya ahorita lo vamos a ver mejor en una imagen. Y los síntomas que puede llegar a presentar el paciente en general en las 3 presentaciones puede ser dolor ocular, ojo rojo, fotofobia, lagrimeo, sensación de cuerpo extraño y una visión borrosa. Entonces, en esta imagen pues se muestra claramente cómo se presentan esas lesiones dendríticas. Entonces, los bordes de las lesiones herpéticas pues van a estar llenos de células epiteliales inflamadas debido a la pérdida de glucoproteínas de la membrana celular y a la falta de unión que se da de mucina por parte de estas células. Entonces, muy característico pues de estas lesiones dendríticas van a ser sus terminaciones, que van a ser en bulbos, o sea, como si fueran como bolitas, semilunas, que van a ser diferentes, o se va a distinguir mucho de las pseudodendritas del herpes zóster. Entonces eso es muy característico. Estos bulbos se van a teñir muy bien con rosa de bengala o verde lisamina, y es de ahí, en estas terminaciones de los bulbos, donde va a estar la replicación del virus. Ya luego, la base central pues, de la lesión dendrítica se va a teñir muy bien de fluoresceína debido a la pérdida de la integridad celular y pues a la ausencia de las uniones intercelulares estrechas. Entonces, así va a ser pues, característico, como se puede observar en lámpara. Ya luego pues tenemos los signos que se pueden llegar a presentar, que podemos también encontrar: hiperemia conjuntival, un edema estromar leve, infiltración de glóbulos blancos subepiteliales y una hipostesia corneal. Entonces tenemos que, como ya lo mencioné, esa queratitis dendrítica se va a caracterizar principalmente por esas lesiones ramificadas
con bulbos terminales, donde pues en estos bulbos van a estar contenidos los virus vivos o esa replicación viral, como se observa en la imagen superior. Eso es como esos círculos que van a ser esos bulbos de esta, característicos de esta queratitis epitelial y pues de las lesiones dendríticas. Entonces estas lesiones se pueden llegar a fusionar y si pues no se da un tratamiento inicial oportuno, se pueden llegar a progresar y generar la propagación de la enfermedad hasta generar estas úlceras geográficas como se ven en la parte inferior de la diapositiva. Entonces, como ya lo mencioné, en la fisiopatología por toda esa cascada y esa propagación inflamatoria que se da a nivel corneal, pues la sensación corneal va a estar disminuida debido pues a la afectación de los nervios corneales subbasales. Entonces, pues esta hipostesia pues está en relación principalmente con la extensión, la duración, la gravedad y pues también el número de recurrencias de las queratitis herpéticas que pueda llegar a presentar el paciente. Entonces también es muy importante evaluarlo en el momento que estamos enfrente del paciente antes de aplicar pues anestesia claramente. Este estudio me pareció pues también muy interesante traerlo en el momento de la exposición para mostrar cómo se evidencia ese daño nervioso a nivel corneal. Entonces fue un estudio publicado en el 2014 en donde se utilizó la microscopía confocal in vivo, que es una herramienta no invasiva que puede pues usarse usualmente para investigar la morfología de los nervios y los cambios a nivel corneal. Entonces es una evaluación cuantitativa, pues que se pueda utilizar para evaluar de manera cuantitativa el daño nervioso y pues en el estudio se utilizaron 14 ojos de 16 pacientes y pues se les utilizó pues la microscopía confocal in vivo y se evidenció pues esa reducción en la densidad de los nervios subbasales de la córnea en los pacientes que tenían queratitis por herpes simple. Entonces, en la parte superior se ve un paciente pues que no tiene antecedentes, no tiene antecedentes ni tiene activo una queratitis por herpes simple, y donde se ve pues una densidad de los nervios subbasales corneales conservada y ya pues en las siguientes ojos si se observa que a medida pues que hay mayor progresión de esa queratitis epitelial, si ya es solamente epitelial o estromal, pues ya va a haber una reducción mucho más grande de esa densidad de los nervios subbasales corneales. Entonces pues la traje más que todo como para saber la importancia y el compromiso que puede llegar a tener estos nervios y la importancia también de evaluarlos en el paciente. Cami, qué pena interrumpirte, es que Juan tiene la mano levantada. Sí, Juan. Sí, Cami, ¿te podrías devolver no a esa, sino a la otra, a la anterior, a la que se ve esa? Cierto que el paciente, las de abajo, los que tienen una úlcera geográfica, tienen un trasplante corneal, ¿no? Sí. Pareciera. Sí. Entonces, sí, como importante llamar ahí la atención de que pues obviamente no sabemos la historia de ese paciente, de si hizo la infección por el herpes, o sea, mejor dicho, si la causa de que le hicieran el trasplante fue por la infección por el herpes o no, y si también la infección fue desencadenada por una reactivación del herpes, pero pues sí, como llamar a colación importante, que también es una causa muy importante de riesgo de recurrencia. De riesgo exacto, de riesgo de fallo de algún tipo de trasplante corneal, y también es una a esos pacientes que digamos hay úlceras muy recurrentes de herpes que no se curan y todo, también es un indicativo de queratoplasia. Entonces también se puede ver como ambas cosas, también de que es una causa muy importante queratoplasia y que la infección por herpes puede llevar a un fallo de un trasplante de córnea. Entonces sí me llamó la atención esa imagen que pusiste. Sí, súper. Bueno, ya luego tenemos la queratitis estromal. Esta representa el 20 a 48% de los casos de recurrencia de infección por, pues, infección ocular por el herpes simple. Esta se genera por una inflamación inmunomediada que se genera por una interacción de las células corneales que están infectadas por el herpes simple más las células inflamatorias infiltrantes. Entonces tenemos que pues clínicamente puede observarse una infiltración estromal en patrón
moteado, que así pues lo representan en la literatura, que representa la unión de los complejos antígeno-anticuerpo, pues de de ese acúmulo, esas interacciones de las células corneales y las células pues, que están infectadas, más las células inflamatorias infiltrantes. También puede presentar el paciente edema corneal y presencia también de haze corneal, que indicaría pues la presencia de células inflamatorias. Entonces acá tenemos, como ya lo mencioné, que se puede presentar de dos formas: la queratitis estromal no necrotizante, intersticial o inmune, y la queratitis necrotizante, entonces, estromal necrotizante. Entonces tenemos la no necrotizante, va a tener pues el epitelio intacto, va a haber una inflamación estromal que puede ser focal, multifocal o difusa, y pues el paciente puede presentar inyección ciliar. Sin embargo, si esta recurre de manera progresiva, pues se puede generar adelgazamiento corneal, neovascularizaciones, y puede generar también depósitos lipídicos. Entonces ahí pues se puede observar ese edema, en la imagen se puede ver ese edema estromal que está comprometiendo pues la córnea, no hay inyección ciliar y pues el epitelio va a estar intacto. En la necrotizante pues ya va a ser una presentación mucho más fuerte o más progresiva de la enfermedad. Va a presentarse, el paciente puede presentar necrosis, ulceración, infiltrado denso del estroma corneal, pues defectos epiteliales, precipitados queráticos, también puede presentar idiociclitis severa, aumento de la presión intraocular, y pues ya pues a manera de recurrencia o múltiples presentaciones de esta queratitis estromal con ulceración, se puede generar un adelgazamiento corneal también, neovascularizaciones que pueden llegar a generar una perforación corneal. Entonces aquí se muestra, digamos, un ejemplo de ya un caso pues progresivo de esta queratitis estromal necrotizante con pues un edema pues ya muy severo, que pues compromete todo el eje visual del paciente, y también ya pues esas neovascularizaciones que pues nos hacen pensar en pacientes que pues ya hayan tenido recurrencias de este tipo de presentación clínica. Ya en cuanto a la endotelitis, tenemos que esta pues puede presentarse asociada a una queratitis estromal. Tiene tres formas de presentación: la disiforme, que es la más común, la lineal y la difusa. Tenemos la disiforme, que es una lesión en forma de disco central o paracentral que va a comprometer todo el estroma corneal. Lo nombran en la literatura como una presentación como en vidrio esmerilado, y puede llegar a presentar también precipitados queráticos y también una iritis de leve a moderada. También hay otra forma de presentación que es la lineal, en donde también se va a presentar estos precipitados queráticos, pero van a ser como en forma de serpiente, como en serpentina. Y esa progresión de la endotelitis va a ser desde el limbo hasta el centro de la córnea, y pues va también a estar asociado de edema estromal y epitelial. Y la presentación de forma difusa también va a generar pues precipitados queráticos y un edema difuso. Sin embargo, pues digamos que el edema puede que no nos deje ver mayor cosa en el momento de la evaluación del paciente. Entonces, es importante que en la mitad aproximadamente de los casos que llegan a presentar una endotelitis, no hay un antecedente claro de una queratitis epitelial o una queratitis estromal previa. Entonces, siempre se debería considerar que en los pacientes que lleguen a la consulta con edema corneal unilateral de inicio agudo, pues se les debe descartar una enfermedad ocular herpética hasta que se demuestre lo contrario. Sin embargo, pues también recalcar que la presencia de los precipitados queráticos en las tres presentaciones clínicas de la endotelitis puede ser difícil de ver, como ya lo mencioné, pues por causa del edema corneal que se puede llegar a presentar y observar en la lámpara de hendidura. Pues aquí en la imagen se observa en la foto de la izquierda la presentación más frecuente de la endotelitis, que es la disiforme. Y ya pues en el lado derecho, digamos que se observa también ese edema corneal también difuso, con algunos precipitados queráticos, que pues digamos también puede llegar a ser difícil de distinguir también de una uveitis,
pero pues digamos que con la anamnesis y la clínica del paciente pues se podría llegar a llegar al diagnóstico pues de una endotelitis por herpes. Ya luego tenemos pues algo de los modificadores de la enfermedad que pues salen en la guía de la Academia Americana de Oftalmología. Entonces son unos factores que, que están en relación más que todo con las recurrencias o con formas diferentes de presentación de la queratitis epitelial, y que pues es importante conocerlos, saberlos y también pues preguntarlos en el momento de la historia clínica del paciente, ya que nos pueden pues indagar sobre qué tan rápido también tenemos que iniciar pues el tratamiento, en qué pacientes tenemos que estar como más alerta en fracaso o fallo terapéutico, o pacientes que nos pueden generar una progresión mucho más rápida de la enfermedad. Entonces tenemos que la susceptibilidad general del hospedero pues a las infecciones oculares en general y pues en especial a la queratitis herpética va a depender del estado general del sistema inmunológico pues del paciente. Entonces pacientes que estén en inmunosupresión pues van a tener mayor riesgo pues de presentar esta enfermedad, o mayor riesgo de recurrencia si ya la tuvieron. Pacientes diabéticos están en relación más que todo con mayor pues mayor duración de la enfermedad y pues peor control glucémico. Si pues llegan a presentar este tipo de factor de riesgo, pues van a estar en mayor relación con mayor recurrencias de la queratitis herpética. Pacientes con VIH van a tener más riesgo de presentar queratitis epiteliales, y pues pueden llegar a generar también o a tener mayor duración del tratamiento, ya sea tópico u oral. En cuanto a la edad, tenemos que los niños van a tener una respuesta inflamatoria más marcada durante la queratitis estromal por el herpes simple, y pueden desarrollar en mayor medida cicatrices a nivel corneal versus pues, los adultos. Entonces, es importante que los pacientes que tengan, pues niños que tengan queratitis herpética y que estos lleguen a tener, digamos, complicaciones como neovascularizaciones, pues pueden llegar a tener o a estar más predispuestos a generar ambliopía, y pues estos niños es importante que tengan un seguimiento más estrecho y más frecuente que los adultos. En antecedentes, en caso de atopia, entonces tenemos que pacientes con antecedentes de atopia tienen pues estos pacientes ya por general tienen un desequilibrio relativo de la respuesta inmune de las células TH1 y TH2, y pues van a tener una inmunidad mediada por células más alterada versus a los pacientes que no tienen este antecedente, y pues van a ser más susceptibles a infecciones por herpes, incluidas pues ya la queratitis herpética. Entonces, pues es importante que pues indague sobre este antecedente en el momento de la valoración del paciente en la anamnesis. Además, también evaluar si el paciente tiene o ha estado en uso con tratamiento tópico con análogos de prostaglandinas, porque ya se conoce pues su mecanismo de acción, y estos pueden propagar toda esta cascada inflamatoria que vimos en la fisiopatología y empeorar la progresión de la enfermedad. Al igual que pues el uso de corticoides, que pues ya vamos a ver más adelante que no va a estar recomendado en el caso de las queratitis epiteliales, porque pues pueden empeorar el curso de la enfermedad, generarnos una progresión mucho más rápida de una lesión dendrítica a una úlcera geográfica, y pues generarnos desenlaces fatales en el paciente. Otro de los modificadores de la enfermedad, la susceptibilidad local del tejido del huésped. Entonces tenemos que pacientes que vayan a ser llevados a cirugías refractivas como la CIC-PRK, o inclusive pacientes que vayan a ser llevados a cirugías de catarata que tengan antecedentes de recurrencia de herpes, pues una queratitis herpética, es importante pues, o está recomendado en la literatura dar una profilaxis antiviral oral ideal pues con aciclovir para prevenir esas recurrencias de la queratitis. También pues importante en estos pacientes que van a ser a pesar de que no tengan el antecedente de una queratitis herpética anterior, siempre que vayan a ser llevados a cirugías refractivas o a cualquier tipo pues de cirugía intraocular o cirugía de catarata,
informarles bien sobre el riesgo pues, de reactivación de algún pues, de este virus y que pues, pueden llegar a presentar la enfermedad después de ser llevados a cirugía. Bueno, ya en cuanto al diagnóstico, tenemos que, pues como cualquier enfermedad, es importante pues evaluar siempre, pues realizar una adecuada anamnesis, indagar sobre los antecedentes que ya habíamos visto, pues en cuanto a los modificadores de la enfermedad, si ya tiene queratitis previa por herpes, patológicos como la diabetes mellitus, si tienen cirugías oculares previas como las cirugías refractivas que vimos, y el uso de medicamentos como corticoides o análogos de prostaglandinas. Los síntomas oculares, como ya lo vimos, dolor ocular, ojo rojo, sensación de cuerpo extraño, lagrimeo, y ya pues ya luego en el examen físico, evaluar siempre pues la agudeza visual del paciente, realizar un adecuado examen externo en donde vamos a evaluar la apariencia general pues del paciente, si hay afecciones cutáneas, si hay enopatías preauriculares, cómo está la posición del globo ocular, cómo están los párpados, si hay presencia también pues de afecciones cutáneas en el borde libre del párpado, si hay un adecuado cierre palpebral, si hay secreción y cómo está la sensación corneal. Ya en cuanto a la biomicroscopía, pues digamos que pues vamos a hacer un examen también completo, como siempre pues se realiza, evaluando pues la córnea, cómo está el epitelio, cómo está el estroma, el endotelio, ya luego pues realizar una adecuada tinción corneal, usualmente pues se puede hacer con fluoresceína o rosa bengala, como para diferenciar, como lo vimos en la imagen, esos bulbos terminales y toda pues digamos que la base de la lesión dendrítica o de la úlcera. Sin embargo, pues en consulta pues lo que más se tiene a la mano es la fluoresceína, entonces pues realizar pues una adecuada tinción para confirmar pues la presencia de estas dendritas o si hay pseudodendritas, si hay cuerpos extraños o cualquier defecto epitelial y pues realmente pues ser lo más exacto posible en su descripción, en tamaño, en posición, en qué localización está. Digamos que en cuanto a pruebas diagnósticas o pruebas confirmatorias, tenemos que el diagnóstico ideal pues se va a hacer con los antecedentes del paciente, el examen clínico y pues eso va a ser suficiente para el diagnóstico adecuado del paciente. Sin embargo, pues en casos difíciles, en los casos en los que pues digamos que se sospeche de pronto de una infección también asociada bacteriana o no se esté muy seguro del diagnóstico, pues sí es conveniente realizar un método confirmatorio con pruebas diagnósticas, entre los cuales tenemos pues el cultivo del virus, que pues va a ser el gold estándar, que va a requerir de 2 a 4 días para su lectura. También tenemos el examen histopatológico con GIEMSA, que pues, nos puede evidenciar células gigantes multinucleadas, cuerpos de inclusión o abundante cúmulos de linfocitos. Y tenemos también el PCR, que pues tiene una alta especificidad y sensibilidad, que nos va a pues, mirar el material genético del virus y pues nos va a confirmar la presencia o no de este, y pues pruebas de inmunohistoquímica como es el ELISA, la inmunofiltración o la aglutinación de látex o inmunoperoxidasa también. Ya en cuanto al tratamiento, voy a basar, digamos que también me voy a enfocar en la queratitis epitelial, en la estromal y en la endotelitis para tener muy claro pues el enfoque del tratamiento en cada una. Entonces digamos que lo principal o lo que se conoce el tratamiento de la queratitis herpética ha sido con base al estudio conocido como el HEDS, que es el Herpetic Eye Disease Study, que se realizó en la década de los 90 en Estados Unidos, y pues fue un conjunto de ensayos clínicos aleatorizados, doble ciego, controlados, versus placebo, que se utilizaron principalmente para evaluar cuál era el mejor tratamiento y cuál era la profilaxis ideal para la queratitis herpética, y pues investigar también cuáles eran los factores de riesgo asociados a la presentación de esta enfermedad o a las recurrencias. Entonces, en cuanto a la queratitis epitelial, tenemos que hay una recuperación espontánea de alrededor de 50% de los pacientes que llegan a presentarla, que no requieren pues ningún tratamiento. Sin embargo, según pues el HEDS, lo ideal para tratar este tipo de presentación clínica de la queratitis herpética serían los antivirales tópicos. En Colombia tenemos la ciclovir ungüento al 3% y el ganciclovir en gel al 0.15%. Cada uno de estos aplicado 5 veces al día por 7 a 10 días. Sin embargo, también se puede dar manejo, si no se puede dar manejo tópico, sería manejo oral con aciclovir
o valaciclovir, que son las presentaciones que se tienen para Colombia, ya dependiendo si se presenta la lesión dendrítica o la lesión o una úlcera geográfica, pues va a cambiar la dosis de estos medicamentos como se observa en la diapositiva. Entonces tenemos que la presentación de aciclovir oral pues va a ser, o la presentación en general de los antivirales orales va a ser preferido en pacientes que no puedan tolerar medicamentos tópicos o que no tengan una adecuada función renal. Entonces se preferiría el aciclovir, pues los antivirales sistémicos versus los tópicos. Idealmente pues se preferiría este tratamiento oral para pacientes que tengan preexistencias de enfermedades de la superficie ocular, que tengan alto riesgo de toxicidad por medicamentos tópicos, en pacientes inmunosuprimidos o en pacientes pediátricos. Digamos que pues idealmente digamos que lo que más se tiene a la mano también en Colombia sería el aciclovir, pero a veces digamos que su alta dosificación al día en los pacientes pues puede que no se llegue a tener una adecuada adherencia al tratamiento y pues se prefiera el uso de valaciclovir. Sin embargo, pues en pacientes que tengan antecedentes de insuficiencia renal, pues se recomendaría controlar el manejo de estos medicamentos orales con pues, su función renal. También importante recalcar que el antiviral oral, como es el valaciclovir, se debería tener precaución en pacientes con VIH, ya que se han estudiado o se han visto reacciones adversas como lo es la púrpura trombocitopénica y el síndrome urémico hemolítico. Entonces, en estos pacientes pues, que tengan VIH, se debería evitar, o si se va a utilizar, pues con mayor precaución, teniendo en cuenta que se pueden llegar a presentar este tipo de reacciones adversas. No hay evidencia clínica que nos sugiera que la terapia antiviral influya en el desarrollo posterior de una queratitis estromal, pero sí se ha demostrado, y pues con el HED se demostró que sí disminuyen la sintomatología que tenga el paciente, disminuyen la pérdida visual que pueda llegar a presentar el paciente y también disminuyen pues esa tasa de recurrencia y acorta el curso clínico de la enfermedad. Otro tratamiento que se puede usar asociado a este tratamiento antiviral tópico u oral es el desbridamiento epitelial con un aplicador. Esto va a acelerar la resolución y puede ser útil como una terapia complementaria a este uso de antivirales tópicos o antivirales orales. Sin embargo, pues no se recomienda realizarlo de manera aislada sin el tratamiento antiviral. Y pues como ya también medio lo mencioné en los modificadores de la enfermedad, en el caso de pacientes que tengan queratitis epitelial, sí está contraindicado totalmente pues, el uso de los corticoides, ya que pues esto se ha visto que tiene un mayor impacto en la progresión de la enfermedad y pues no está del todo recomendado. Ya en cuanto a la queratitis estromal, entonces tenemos es el HEDS, que también pues digamos que ha sido como la base para entender pues el tratamiento de estas queratitis herpéticas. Entonces, esta es una tabla pues que sale en el tomo de córnea de la Academia Americana de Oftalmología, que pues digamos que resume en sí todo lo que se estudió en el HEDS de manera pues muy puntual, que pues lo quise traer como para que lo tuviéramos también en cuenta en el momento pues, del tratamiento de la queratitis estromal. Entonces tenemos como 6 hipótesis o 6 preguntas que se utilizaron en este estudio. Entonces la primera de ellas nos dice si el tratamiento con corticoides tópico es útil para el tratamiento de la queratitis estromal. Entonces se tomó una muestra de 106 pacientes. Estos pues fueron randomizados y se tomaron 2 grupos. Uno recibió el tratamiento pues con corticoides tópico y el otro con placebo, y se siguieron a 10 semanas. Y pues que se evidenció que en el grupo que recibió corticoides tuvo una reducción del 68% en la progresión de la queratoperitis estromal y demostró que pues posponer el uso de esteroides tópicos durante algunas semanas provocaba un retraso en la resolución de la queratitis estromal,
concluyendo pues así que los corticoides aceleran la resolución y pues tienen menores fracasos terapéuticos. Entonces sí está recomendado utilizar, en el caso de la queratitis estromal, el uso de corticoides tópicos. La siguiente pregunta era si adicionar aciclovir oral al tratamiento con trifluoridina o con corticoides servía para el tratamiento de la queratitis estromal. En este se tomó una muestra de 104 pacientes que tenían queratitis estromal, también se randomizaron, se tomaron 2 grupos. En el uno se aplicó, pues, se les dio aciclovir oral a dosis de 400 miligramos 5 veces al día versus placebo, y también se siguieron a 10 semanas. Ambos grupos recibieron trifluoridina y prednisolona tópica, y se llegó pues a la conclusión que los pacientes que recibieron aciclovir oral fracasaron en el tratamiento de a los 85 días, mientras que los pacientes tratados con placebo fracasaron en el tratamiento a los 62 días. Entonces se concluyó que pues, el aciclovir oral pues, no mejoró significativamente el resultado de la queratitis estromal, y esto pues, fue medido por el tiempo de resolución y los resultados visuales del paciente. En cuanto a la tercera pregunta, es que si el uso del aciclovir oral servía para el tratamiento de la iritis por herpes simple. Entonces, en este estudio se tomó una muestra de 50 pacientes y se llegó a la conclusión de que pues, el fracaso del tratamiento ocurrió en el 50% de los pacientes en el grupo del aciclovir y el 68% de los pacientes en el grupo de placebo. Sin embargo, pues digamos que fue pues una muestra muy pequeña para lograr resultados estadísticamente significativos. Sin embargo, pues hay algunos pues colegas que lo utilizan para la aerosiclitis por herpes simple, pero pues digamos que la muestra no fue estadísticamente significativa. La cuarta pregunta era que si la dosis, pues una dosis de aciclovir prevenía la queratitis estromal y la iritis pues, en pacientes que tenían antecedentes de queratitis epitelial. Entonces, si se les daba a los pacientes que tenían queratitis epitelial una dosis de aciclovir, que si esta evitaba la progresión a una queratitis estromal o una iritis por herpes. Entonces, se tomó una muestra de 287 pacientes, en las cuales pues también unos recibieron por 3 semanas aciclovir oral a dosis de 400 miligramos 5 veces al día versus placebo, y se siguieron a 1 año. Y pues lo que se demostró es que pues, el desarrollo o generar o tener el desenlace de una queratitis estromal o iritis fue más frecuente en pacientes que tenían antecedentes de queratitis estromal o iritis versus aquellos que no tenían el historial, y pues no, digamos que no se recomendó, se concluyó que no se recomendaba dar aciclovir oral para evitar la progresión a una queratitis estromal o una iritis por herpes. La quinta pregunta era si a dosis profilácticas del aciclovir minimizaba el riesgo de recurrencias por herpes. Entonces en esto se tomó una muestra de 703 pacientes, también se randomizaron, se llevaron a 2 grupos. Uno utilizó, pues se les dio aciclovir oral a dosis de 400 miligramos 2 veces al día, el otro grupo pues se les dio placebo y se siguió a 12 meses y luego a 18 meses. Que se evidenció, se concluyó que pues, el uso prolongado de la terapia con aciclovir oral reducía la tasa de queratitis epitelial recurrente en alrededor pues, de un 50%, y pues que el beneficio fue mayor en los pacientes con un mayor número de episodios previos de la queratitis herpética. Entonces, sí estaría recomendado dar en pacientes que tengan recurrencias, por lo menos de recurrencias de 2 veces al año de una queratitis epitelial o estromal, dar la profilaxis para evitar las recurrencias. Y ya la sexta pregunta era si algún desencadenante genera o está relacionado con las recurrencias de la queratitis herpética. Entonces, en esta se tomó una muestra de 308 pacientes y pues se les preguntó si una semana anterior al inicio de la recurrencia llegaban a presentar algún factor desencadenante, como era el estrés, las infecciones sistémicas, la exposición a los rayos UV, la menstruación, el uso de lentes de contacto, si alguno había presentado esto una semana antes de la recurrencia y pues si estaba en relación con la presentación de esta queratitis herpética, y pues no se evidenció que
pues que se presentara algún factor confirmado como un desencadenante de la recurrencia. Sin embargo, pues sí es importante tenerlo en cuenta pues en el momento de preguntarle al paciente si llegó a llegar a presentar alguno de estos desencadenantes, aunque no está del todo pues determinado la asociación, pero pues sí preguntarlo en la anamnesis. Ya en cuanto a la queratitis estromal, pues tenemos también que pues ya con el HEDS, como lo que ya mostré, pues lo ideal va a ser el tratamiento oral asociado a un corticoide tópico. Entonces ya esto pues lo mismo va a depender si tiene o no úlcera. Entonces si tiene sin ulceración, que sería la no necrotizante, pues a dosis de 400 miligramos 2 veces al día la ciclovir. Si tiene úlcera o es necrotizante, 800 miligramos de 3 a 5 veces al día por 7 a 10 días. Y pues también digamos que la dosis de la prednisolona puede llegar a cambiar un poco. Si no tiene úlcera, se puede aplicar una gota de prednisolona cada 6 a 8 veces al día e ir disminuyéndolo gradualmente hasta lo máximo tolerado del paciente. Y si tiene pues úlcera, pues también se puede aplicar prednisolona tópica, pero en mayor dosificación, que se aplicaría una gota cada 12 horas. En cuanto a la endotelitis, tenemos que se va a dar el manejo ideal sería el corticoide tópico más el antiviral oral. Entonces tenemos prednisolona 6 a 8 veces al día con el aciclovir o el valaciclovir a las dosis que se observa en la diapositiva, y ya luego pues del tratamiento de 7 a 10 días siempre se tiene que pues reducir esta dosis del antiviral oral a dosis profilácticas, que va a ser cada 12 horas. En cuanto a la profilaxis, entonces tenemos este review del 2018 que nos muestra qué ha pasado o qué se ha visto después del HEDS. Entonces, en este review se concluyó que la profilaxis se debería dar en pacientes que tengan múltiples recurrencias, es decir, de dos recurrencias al año, principalmente por queratitis estromal, si tienen inflamación recurrente con compromiso del eje visual, si tienen más de un episodio de queratitis necrotizante, si tienen antecedente pues, de cirugía también refractiva o van a ser llevados a cirugías refractivas, como ya lo vimos en la SIC o el PRK, o pacientes con historia de herpes ocular en tratamiento inmunosupresor o que se vaya a llevar a tratamiento inmunosupresor. Entonces, las dosis profilácticas de aciclovir, 400 miligramos cada 12 horas por un año, y valaciclovir, 500 miligramos al día por un año. En cuanto al tratamiento quirúrgico, entonces tenemos que el tratamiento quirúrgico agudo pues, de la queratitis por herpes rara vez es necesario, excepto pues, en las queratitis necrotizantes o las queratitis por herpes con pues, queratitis neurotróficas graves, en donde pues se va a ver un mayor melting corneal progresivo y pues va a haber, pues a pesar del tratamiento médico, pues no pueden llegar a mejorar y pues requieran un tratamiento quirúrgico. De estos, pues va a estar la queratoplastia penetrante, conocida como el PK, o la queratoplastia lamelar anterior profunda, que es el DALC. Estas están indicadas en pacientes seleccionados, pues que tengan cicatrices estromales, que comprometan visualmente pues, el paciente, después su eje visual, y que no se puedan corregir con gafas o con lentes de contacto. También tenemos que el PK o la queratoplastia penetrante es el procedimiento pues, ideal en los casos en los cuales está involucrado el endotelio o la membrana de semen. Y el DALC se ha visto que es muy seguro y pues que tiene un resultado favorable, tiene una alta tasa de supervivencia del injerto y una baja pérdida de células endoteliales corneales. También tenemos la queratoplastia lamelar tectónica, que pues está indicada principalmente pues en pacientes que tengan una perforación inminente o una perforación franca de la córnea. También se puede, pues como tratamiento quirúrgico está el trasplante de membrana amniótica, que puede ser utilizada pues para defectos epiteliales persistentes con o sin adelgazamiento de la córnea. Entonces tenemos que, digamos que tanto la queratoplastia lamelar tectónica como el trasplante de membrana amniótica ideal sería programarlo pues a 6 meses como mínimo en pacientes ya que tengan pues llevarlos como en frío y no con la
con la inflamación activa de la enfermedad. Sin embargo, pues ya en perforaciones inminentes o perforaciones francas o riesgo de perforación, pues se tendría que llevar de manera urgente a cirugía. Sin embargo, pues importante recalcar que puede tener un alto rechazo pues del injerto. Y ya pues para terminar voy a hablar algo pues rápido del herpes zóster oftálmico, que también es muy importante en este tipo de queratitis. Entonces tenemos que el herpes zóster, pues la infección primaria por el virus de la varicela zóster ocurre por contacto directo con lesiones cutáneas por la varicela zóster o por secreciones respiratorias a través de gotas en el aire. Es altamente contagioso y pues al igual que el herpes simple, el sitio pues de latencia del virus de la varicela zóster pues van a ser también el ganglio trigémino, y pues alrededor del 20% de los pacientes pues puede tener una reactivación tardía y pues generar una afectación oftálmica. Entonces tenemos que el cuadro clínico del paciente puede ser una dermatitis vesicular dolorosa que va a comprometer dermatomas, en el tórax más o menos de T3 a L3, en cara pues va a seguir toda el quinto par craneal y pues más que todo va a comprometer la rama oftálmica del trigémino. El paciente puede tener fiebre, malestar general, calor local, rubor, aumento de la sensibilidad del dermatoma, exantema maculopapular al inicio que puede progresar a vesículas, a pústulas y finalmente pues a costras. Puede presentar visión borrosa y ojo rojo. Y pues muy importante y característico el signo de Hutchinson, que pues es ese compromiso de la rama nasocilar de la rama oftálmica del trigémino, que pues compromete la punta de la nariz y nos hace pensar en que el 50, más o menos alrededor del 50% de los casos puede tener un compromiso a nivel ocular. Esta pues fue una tabla más o menos que a medida que progresa la enfermedad en días, cómo se puede llegar a presentar de manera en la córnea. Entonces, al primero o segundo día de la infección va a haber solamente una queratopatía punteada. Ya al cuarto al sexto día puede haber una queratitis dendrítica. A las 2 semanas una queratitis numular que va a ser característica, ya más adelante vamos a ver una foto. Ya un infiltrado estromal más profundo de meses a años, o ya pues si hay mayor progresión y si no se trató de manera temprana, una queratopatía neurotrófica. Entonces lo que quise traer pues acá también en la imagen superior izquierda era cómo se puede diferenciar esas lesiones dendritas de las pseudodendritas. Entonces tenemos que las pseudodendritas del Esper zóster, que está en rojo, van a ser unas lesiones ramificadas o conocidas como en tipo de medusa, que van a tener unos extremos romos en vez de bulbos. Entonces, como se ve en lo verde, pues digamos que lo característico de las lesiones dendríticas, que es lo que vimos, que son esos bulbos terminales versus las pseudodendritas, que van a terminar como en esos bordes romos, como un tipo de medusa, como se puede observar en la imagen inferior. Y ya luego en la imagen de la derecha tenemos la queratitis numular, que son esos infiltrados corneales numulares que van a ser pues, característicos de esa queratitis estromal por el virus de la varicela zóster, que es una inflamación crónica del estroma corneal que pues, puede llegar a generar vascularización corneal, queratopatía lipídica y opacidad corneal en el paciente. Ya el tratamiento pues también va a ser diferente, como se observa en la diapositiva, pues las dosis van a ser mucho más mayores que en la queratitis por herpes simple. Si hay compromiso de piel, se puede dar un ungüento antibiótico con bacitricina o eritromicina cada 12 horas en las lesiones, compresas tibias cada 8 horas, lubricantes libres de preservantes cada 2 horas. Si hay compromiso estromal, se puede dar prednisolona al 1% también cada 4 o 8 horas de manera tópica. Importante, pues siempre se recomienda la vacunación en personas mayores de 50 años, ya que se ha demostrado que disminuye la frecuencia y la gravedad de la presentación del herpes zóster ocular. Y gracias. Muy bonita charla, muy completa, importantísimo este recordatorio de la importancia de siempre tener cualquier lesión corneal, acordarse del herpes, que no siempre nos pasa, se nos puede olvidar. Muchas gracias por la charla. Gracias. Muchas gracias por la charla, María Camila, estuvo muy buena, muy interesante.
¿Alguien tiene alguna pregunta? Mondragón